En los tranquilos y verdes campos de Oaxaca, México, la paz cotidiana esconde secretos oscuros que han sido transmitidos de generación en generación. Entre estos secretos se encuentra la leyenda de los nahuales, seres sobrenaturales que poseen la habilidad de transformarse en animales para llevar a cabo sus oscuros propósitos. En un pequeño y remoto pueblo oaxaqueño, vivía un hombre llamado Tomás. Desde joven, Tomás había sido diferente. Su apariencia desaliñada y sus ojos siempre entrecerrados lo hacían parecer más viejo de lo que realmente era. Tomás vivía solo en una humilde cabaña al borde del bosque y rara vez se le veía interactuar con los demás aldeanos. Los ancianos del pueblo susurraban historias sobre él, historias de magia oscura y transformaciones. A pesar de las advertencias de sus padres, los niños del pueblo solían desafiarse entre sí a acercarse a la cabaña de Tomás. Aquellos que se atrevían a hacerlo regresaban con historias aterradoras, sonidos extraños en la noche, sombras que parecían moverse por sí solas y, lo más inquietante de todo, un lobo gigante que rondaba la casa de Tomás en las noches de luna llena. Una de esas noches, Juana, una joven valiente y curiosa, decidió desentrañar el misterio de Tomás. Juana era conocida en el pueblo por su espíritu aventurero y su insaciable curiosidad. Armándose con una linterna y un amuleto que su abuela le había dado para protegerse de los malos espíritus, Juana se aventuró hacia la cabaña de Tomás. La luna llena iluminaba el camino, pero también parecía proyectar sombras inquietantes a su alrededor. Al llegar a la cabaña, Juana se detuvo un momento para escuchar. El silencio era abrumador, excepto por el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies. Con el corazón palpitando, empujó suavemente la puerta de la cabaña, que se abrió con un chirrido prolongado. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y moho. De repente, Juana escuchó un susurro, como el murmullo de voces lejanas. Avanzó lentamente, guiada por la luz de su linterna, hasta llegar a una habitación al fondo de la cabaña. Allí, en medio de un círculo de velas negras, encontró a Tomás realizando un ritual oscuro. Su rostro estaba cubierto por una máscara de lobo, y sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Antes de que Juana pudiera reaccionar, Tomás comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó y se cubrió de pelo oscuro y espeso, sus manos se convirtieron en garras afiladas y su rostro adoptó la forma de un lobo feroz. Juana se quedó paralizada por el miedo mientras observaba cómo el hombre se convertía en una bestia aterradora. El nahual, ahora completamente transformado, lanzó un aullido desgarrador y se abalanzó sobre Juana. En ese momento de desesperación, Juana recordó la oración que su abuela le había enseñado. Con voz temblorosa, comenzó a recitarla: «Santa Madre de Dios, protégeme de todo mal. Líbrame de los espíritus oscuros y dame tu bendición». El nahual, al escuchar las palabras sagradas, retrocedió con un rugido furioso. Sus ojos brillaron con rabia, pero no pudo acercarse más a Juana. La joven aprovechó la oportunidad para escapar corriendo hacia el bosque. Los aullidos del nahual resonaban detrás de ella, pero Juana no se detuvo hasta que llegó al pueblo. A la mañana siguiente, Juana contó su experiencia a los aldeanos, quienes quedaron aterrados y asombrados por su valentía. Los ancianos confirmaron que la oración que Juana había recitado era poderosa, y agradecieron a la joven por haber enfrentado al nahual y sobrevivido para contarlo. Desde ese día, los habitantes del pueblo comenzaron a tomar precauciones adicionales durante las noches de luna llena. Cerraban bien sus puertas y ventanas, y recitaban la oración para protegerse de los nahuales. La leyenda de Tomás y su transformación en lobo se convirtió en una advertencia y un recordatorio de que el mal acecha en los rincones más oscuros del mundo. Aunque Juana logró escapar del nahual, la presencia de estos seres sobrenaturales nunca desapareció por completo. Los ancianos siempre aconsejan a los jóvenes del pueblo no desafiar las historias antiguas, pues nunca se sabe cuándo uno de estos seres puede estar acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Con el paso del tiempo, la leyenda de El Nahual se fue extendiendo a otros pueblos de la región. Muchos relatos comenzaron a surgir sobre encuentros aterradores con estas criaturas. Se decía que en las noches de luna llena, los nahuales salían de sus escondites y merodeaban por los campos y bosques, en busca de nuevas víctimas. Una noche, mientras Juana caminaba por el mercado del pueblo, escuchó a un anciano contar una historia sobre otro nahual que había sido visto en un pueblo vecino. Según el anciano, este nahual tenía la capacidad de transformarse en un jaguar, y su presencia siempre iba acompañada de una serie de misteriosas desapariciones.
Intrigada por la historia, Juana decidió investigar más a fondo. Se dirigió al pueblo vecino y comenzó a hablar con los aldeanos, quienes le contaron sobre una serie de desapariciones que habían ocurrido en las últimas semanas. Las víctimas, en su mayoría jóvenes y niños, habían desaparecido sin dejar rastro, y los aldeanos vivían aterrorizados por la posibilidad de que el nahual estuviera detrás de estos hechos. Una noche, mientras Juana exploraba los alrededores del pueblo, escuchó un rugido lejano que resonaba en la oscuridad. Siguió el sonido y se encontró con un enorme jaguar negro que la observaba con ojos brillantes y feroces. Reconociendo al nahual, Juana comenzó a recitar la oración protectora una vez más. El jaguar se detuvo y retrocedió, emitiendo un rugido furioso antes de desaparecer en la noche. Juana regresó al pueblo y advirtió a los aldeanos sobre el peligro que corrían. Les enseñó la oración y les aconsejó que tomaran precauciones adicionales durante las noches de luna llena. Gracias a su valentía y determinación, los aldeanos lograron protegerse de la amenaza del nahual, y las desapariciones cesaron. Con el tiempo, Juana se convirtió en una figura respetada y admirada en la región. Su conocimiento sobre los nahuales y su habilidad para enfrentarlos la convirtieron en una protectora del pueblo. Sin embargo, nunca dejó de estar alerta, pues sabía que los nahuales siempre estarían al acecho, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. La leyenda del nahual sigue viva en los corazones de los habitantes de Oaxaca, recordándoles que el mal puede acechar en cualquier rincón y que solo el valor y la fe pueden protegerlos de las fuerzas oscuras que habitan en la noche. La planchada es una de las leyendas más conocidas entre el personal de hospitales en México, especialmente en el antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México. Esta leyenda cuenta la historia de una enfermera que, después de su muerte, sigue atendiendo a los pacientes durante la noche. Eulalia era una joven enfermera en la década de 1930, conocida por su dedicación y profesionalismo. Siempre llevaba su uniforme perfectamente planchado, de ahí su apodo La Planchada. Era una mujer hermosa, con una presencia que inspiraba confianza entre los pacientes y sus compañeros. Su amor por la enfermería era evidente en la manera en que cuidaba a sus pacientes, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento. Eulalia estaba profundamente enamorada de un joven médico del hospital llamado Dr. Antonio. Él era apuesto y encantador, y parecía corresponder a los sentimientos de Eulalia. Los dos compartían momentos juntos durante las guardias nocturnas, y Eulalia soñaba con un futuro juntos, lleno de amor y felicidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El doctor Antonio no compartía realmente los sentimientos de Eulalia. Era un hombre frívolo y egoísta, que jugaba con el corazón de la joven enfermera. Prometía un futuro que nunca llegaría, y Eulalia, ciega por el amor, no veía las señales de advertencia. Un día, Eulalia descubrió la verdad de la manera más dolorosa. Entró en una sala del hospital y encontró al doctor Antonio coqueteando con otra enfermera. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. La traición la sumió en una profunda depresión, y su dedicación al trabajo empezó a flaquear. En su estado de desesperación, Eulalia cometió varios errores que llevaron a la muerte de algunos pacientes. La culpa y el remordimiento consumieron a Eulalia. Ya no era la enfermera alegre y dedicada que todos conocían. Su salud mental y física se deterioró rápidamente, y en un corto periodo, Eulalia murió en circunstancias misteriosas. Algunos decían que se había suicidado, incapaz de soportar la carga de sus errores y la traición del hombre que amaba. Pero su espíritu, incapaz de encontrar paz por el dolor y la culpa, quedó atrapado en el hospital. Los pacientes y el personal comenzaron a reportar encuentros extraños durante la noche. Muchos afirmaban haber visto a una enfermera con un uniforme impecable atendiendo a los pacientes cuando nadie más estaba presente. Los pacientes a menudo mostraban una mejoría después de estas visitas misteriosas. Las apariciones de la planchada se volvieron más frecuentes y aterradoras. Algunos pacientes describían sentir una presencia fría en la habitación, y otros afirmaban haber visto a la enfermera flotando por los pasillos. Sus ojos, llenos de tristeza y remordimiento, buscaban redención por los errores cometidos en vida. El personal del hospital también tuvo sus propios encuentros con la planchada. Enfermeras y médicos afirmaban escuchar pasos suaves en los pasillos vacíos, y algunos incluso vieron a la figura de Eulalia desapareciendo al dar la vuelta en una esquina. A pesar del miedo que inspiraba, muchos creían que su espíritu seguía cuidando de los pacientes, intentando enmendar sus errores. Con el paso del tiempo, la leyenda de la planchada se extendió a otros hospitales de México.
Muchos profesionales de la salud compartían historias similares de una enfermera fantasmagórica que aparecía en las noches para atender a los pacientes. Aunque la leyenda causaba escalofríos, también inspiraba un sentido de responsabilidad y dedicación entre el personal médico. La figura de Eulalia se convirtió en un recordatorio de la importancia de la compasión y el cuidado en la profesión médica. Su trágica historia servía como advertencia sobre las consecuencias del amor no correspondido y la desesperación. Pero, al mismo tiempo, también era un ejemplo de redención y el deseo de enmendar los errores del pasado. Las historias de encuentros con la planchada variaban. Algunos pacientes afirmaban que, en sus momentos más críticos, sentían una mano fría pero reconfortante sobre su frente, y al abrir los ojos, veían a la enfermera de uniforme impecable. Otros describían cómo recibían medicación y cuidados por parte de una figura que desaparecía en el aire tan pronto como se sentían mejor. Un médico, el doctor López, relataba una noche particularmente extraña. Estaba de guardia en la sala de urgencias cuando un paciente llegó en estado crítico. Mientras el equipo luchaba por estabilizarlo, el doctor López notó a una enfermera al fondo de la sala, observando con una expresión de profunda tristeza. Al terminar la intervención, la figura desapareció, y al preguntar a las demás enfermeras, nadie había visto a nadie más en la sala. El doctor López, intrigado, comenzó a investigar sobre la historia de la planchada y se dio cuenta de que había muchos relatos similares en el hospital. Aunque la idea de un espíritu errante lo perturbaba, también sentía que había algo casi sagrado en la presencia de Eulalia, como si su espíritu realmente buscara enmendar sus errores y cuidar a los enfermos. A pesar de los miedos y supersticiones, algunos profesionales de la salud comenzaron a ver a la planchada como una presencia benévola. En lugar de temerle, muchos le dejaban pequeñas ofrendas, flores, velas y hasta notas de agradecimiento. Sentían que al honrar su memoria, estaban ayudando a su espíritu a encontrar la paz. Una joven enfermera, Sofía, decidió profundizar en la historia de Eulalia. Pasó meses investigando archivos antiguos del hospital, leyendo viejos registros y hablando con los empleados más veteranos. Descubrió que Eulalia había sido una de las enfermeras más dedicadas y queridas de su tiempo, y que su trágica historia había sido manipulada y exagerada con el tiempo. Sofía encontró cartas y notas que mostraban el lado humano de Eulalia, su pasión por la enfermería y su deseo de cuidar a los demás. Conmovida por lo que descubrió, Sofía organizó una pequeña ceremonia en el hospital para honrar la memoria de Eulalia. Junto con otros compañeros, encendieron velas y dijeron una oración en su nombre, pidiendo por su descanso eterno. Después de la ceremonia, los avistamientos de la planchada comenzaron a disminuir. Aunque algunos pacientes aún afirmaban haber recibido cuidados de una misteriosa enfermera, la presencia parecía ser menos inquietante y más reconfortante. El personal del hospital sintió que, de alguna manera, el espíritu de Eulalia había encontrado un poco de la paz que tanto buscaba. La historia de la planchada sigue siendo una de las leyendas más perdurables en los hospitales mexicanos. Es un recordatorio de que, incluso en la muerte, el deseo de redención y el amor por cuidar a los demás pueden trascender las fronteras del tiempo y el espacio. Eulalia, la enfermera de uniforme impecable, continúa siendo un símbolo de compasión y dedicación, una figura etérea que vigila y cuida a los enfermos en los momentos más oscuros de la noche. En un pequeño pueblo de México vivía un hombre llamado Diego, conocido por su ambición y avaricia. Desde joven, Diego soñaba con riquezas y poder, pero sus tierras no eran lo suficientemente fértiles y su familia no poseía grandes riquezas. Desesperado por cambiar su destino, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Diego invocó al diablo y le ofreció su alma a cambio de riquezas y poder ilimitados. El diablo, complacido con la oferta, aceptó el pacto y le otorgó a Diego todo lo que deseaba. En cuestión de días, Diego se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Sin embargo, había un precio que eventualmente tendría que pagar. Con sus nuevas riquezas y poder, Diego se volvió arrogante y despiadado. No le importaba a quien tuviera que pisotear para alcanzar sus objetivos. Las tierras que antes eran estériles ahora florecían, y su fortuna crecía día a día. Sin embargo, su ambición no conocía límites y su corazón se volvió aún más oscuro. Los habitantes del pueblo comenzaron a temerle y a evitarlo. Algunos susurraban que había hecho un pacto con el diablo, mientras que otros simplemente le temían por su crueldad. Diego, sin embargo, no prestaba atención a los rumores y continuaba acumulando riquezas.
Pasaron los años, y Diego comenzó a envejecer. A medida que se acercaba el momento de cumplir su parte del trato, la ansiedad y el miedo comenzaron a consumirlo. Una noche, mientras cabalgaba por sus tierras, el diablo apareció ante él. Con una sonrisa siniestra, le recordó a Diego que su tiempo estaba cerca y que pronto vendría a reclamar su alma. Desesperado por escapar de su destino, Diego intentó buscar la ayuda de curanderos y sacerdotes, pero ninguno pudo salvarlo del destino que él mismo había sellado. Sabía que el diablo lo encontraría donde quiera que fuera. Con el corazón lleno de terror, Diego decidió huir. Montado en su majestuoso caballo negro, cabalgó sin descanso, cruzando ríos y montañas, tratando de escapar del diablo. Sin embargo, por más rápido que cabalgara, el diablo siempre parecía estar un paso detrás de él, acechándolo en las sombras. Cada noche, Diego escuchaba los susurros del diablo y sentía su presencia, pero nunca podía verlo. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que no podría huir para siempre. Una noche, agotado y sin esperanza, Diego llegó a un claro en el bosque. Al descender de su caballo, sintió una ráfaga de viento helado y escuchó una risa siniestra. El diablo apareció ante él, con los ojos brillando en la oscuridad. Diego cayó de rodillas, suplicando por su vida, pero el diablo no mostró piedad. Con un gesto de su mano, el diablo condenó a Diego a vagar eternamente por la tierra, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Desde ese momento, Diego se convirtió en el Charro Negro, un jinete fantasmagórico condenado a buscar nuevas almas para entregar al diablo. Con el paso del tiempo, la leyenda del Charro Negro se extendió por todo México. Los viajeros que se aventuraban por caminos solitarios durante la noche aseguraban haber visto a un jinete vestido completamente de negro, montado en un majestuoso caballo oscuro. La presencia del Charro Negro siempre se anunciaba con el sonido de cascos de caballo y una extraña sensación de frío que penetraba hasta los huesos. Los habitantes de los pueblos cercanos contaban historias de encuentros aterradores con el Charro Negro. Algunos decían que les había ofrecido riquezas a cambio de su alma, mientras que otros afirmaban haber sentido una presencia maligna que los seguía en la oscuridad. Una noche, Juan, un joven que volvía a su hogar tras una larga jornada de trabajo, se encontró con el Charro Negro en un camino solitario. El extraño jinete se acercó y, con una voz profunda y seductora, le ofreció una bolsa llena de monedas de oro. Tentado por la oferta, Juan estuvo a punto de aceptar, pero algo en la mirada vacía del Charro Negro lo hizo dudar. Recordando las historias que había escuchado de niño, Juan se negó educadamente y continuó su camino. El Charro Negro, frustrado, desapareció en la oscuridad, dejando solo un rastro de humo y el eco de los cascos de su caballo en la noche. Desde entonces, Juan advirtió a todos los que conocía sobre el peligro de encontrarse con el Charro Negro y ceder a la tentación de sus ofertas. La leyenda persiste, y muchos aseguran haber visto al siniestro jinete deambulando por los caminos, siempre en busca de nuevas almas para llevar consigo al infierno. El Charro Negro continúa cabalgando por los caminos solitarios de México, atrapado en su eterna condena. Su figura fantasmagórica y su presencia aterradora siguen siendo un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida y los pactos oscuros. Los viajeros que se aventuran por caminos solitarios durante la noche siempre deben estar atentos, pues nunca se sabe cuándo el Charro Negro puede aparecer, ofreciendo riquezas a cambio de sus almas. La leyenda sigue viva en los corazones de quienes han escuchado su historia, y el miedo a encontrarse con el jinete fantasmagórico persiste en cada rincón de México. Hace siglos, en un pequeño pueblo a orillas de un río en México, vivía una hermosa mujer llamada María. Conocida por su belleza y gracia, María atrapaba la atención de muchos hombres, pero solo uno logró conquistar su corazón. Un noble caballero llegó al pueblo, con su porte distinguido y encantadora sonrisa, enamoró a María. La pareja se casó en una ceremonia llena de alegría y promesas de un futuro brillante. Juntos, tuvieron 2 hijos y construyeron una vida llena de amor y felicidad. A medida que pasaban los años, la relación entre María y su esposo comenzó a cambiar. El noble caballero, que solía ser atento y cariñoso, comenzó a mostrar signos de indiferencia. María, preocupada por el bienestar de su familia, intentaba mantener la paz y la armonía en el hogar, pero cada vez se sentía más sola y desconsolada. Con el tiempo, el noble caballero comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa. María se dio cuenta de que su esposo estaba perdiendo el interés en ella y en sus hijos.
Sus ausencias se hicieron más largas y frecuentes, y los rumores sobre una infidelidad comenzaron a circular en el pueblo. María, desesperada por salvar su matrimonio, intentó confrontar a su esposo, pero él negó todo y continuó con su comportamiento distante. Una noche, María descubrió la verdad de la manera más dolorosa. Mientras paseaba por el pueblo, vio a su esposo en los brazos de otra mujer. Su corazón se rompió en 1000 pedazos y la ira y el dolor la consumieron. Se sintió traicionada y humillada, y la tristeza que la embargaba la llevó al borde de la locura. No podía soportar la idea de perder al amor de su vida y ver cómo sus hijos crecían sin su padre. Cegada por la desesperación y el dolor, María decidió que no podía permitir que sus hijos crecieran en un hogar roto. Una noche, en un arranque de locura, llevó a sus hijos al río. El viento soplaba frío y la luna brillaba débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre el agua. María, con el corazón destrozado y la mente nublada por el dolor, susurró una última disculpa a sus hijos antes de arrojarlos a las aguas oscuras y profundas del río. Los gritos y llantos de sus hijos resonaron en la noche, pero María, en su desesperación, no pudo detenerse. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, intentó rescatar a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Desesperada y consumida por la culpa, María se sumergió en el río, poniendo fin a su vida. Desde esa noche trágica, el espíritu de María no encontró descanso. Los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar sus desgarradores lamentos en la oscuridad, gritando: ¡ay, mis hijos! ¡ay, mis hijos! El eco de su dolor resonaba a través de las calles y los campos, y la gente evitaba el río durante la noche, temiendo encontrarse con el espectro de la Llorona. La aparición de la Llorona se volvió común en las noches de luna llena. Los pescadores que trabajaban en el río aseguraban haber visto una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto de lágrimas y un dolor insondable. Su presencia traía consigo una sensación de frío y tristeza que penetraba hasta los huesos. Con el tiempo, la leyenda de la Llorona se extendió por todo México. En diferentes regiones, la gente afirmaba haber visto y escuchado a la mujer fantasma. Algunos decían que su espíritu vagaba por los ríos y lagos, buscando a sus hijos perdidos. Otros afirmaban que aparecía en caminos solitarios, llorando y gritando en la noche. Cada comunidad tenía sus propias versiones de la historia, pero todas compartían el mismo tema de pérdida y desesperación. La figura de la Llorona se convirtió en una advertencia sobre los peligros del amor no correspondido y la traición, y su historia se contaba a menudo para enseñar lecciones de moralidad y advertir sobre las consecuencias de las acciones impulsivas. Los padres comenzaron a usar la historia de la Llorona para advertir a sus hijos sobre los peligros de alejarse de casa por la noche. Decían que la Llorona podría llevarse a los niños que encontraba, confundiendo con sus propios hijos perdidos. La figura de la Llorona se convirtió en una advertencia para no desafiar la oscuridad y quedarse a salvo en casa. Las leyendas y cuentos sobre la Llorona se contaban en reuniones familiares y alrededor de las fogatas, manteniendo viva la memoria de la trágica historia. La gente del pueblo colocaba ofrendas y rezos en las orillas del río, con la esperanza de apaciguar el espíritu atormentado y protegerse de su ira. Una noche, un joven llamado Luis, que no creía en la leyenda de la Llorona, decidió desafiar la historia. Con una linterna en mano, se aventuró al río en busca del espíritu. Al principio, todo estaba en silencio, pero pronto comenzó a escuchar un llanto desgarrador que helaba la sangre. Luis siguió el sonido hasta llegar a la orilla del río, donde vio la figura blanca de la Llorona. La figura de la Llorona se levantó lentamente del agua, sus ropas empapadas y su rostro cubierto de lágrimas. Sus ojos, llenos de desesperación y enojo, se clavaron en los de Luis. Él se quedó paralizado por el terror mientras observaba cómo la figura se acercaba, sus lamentos resonando en la noche. La Llorona se acercó más y más a Luis, y él pudo sentir el frío intenso que emanaba de su presencia. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura de la Llorona extendió una mano hacia él, sus dedos largos y delgados temblando de dolor. Con voz temblorosa, Luis intentó hablar con ella, pero sus palabras se quebraron y se desvanecieron en el aire. Desesperado por escapar, Luis reunió todas sus fuerzas y logró dar un paso atrás. La Llorona, con un grito desgarrador, se lanzó hacia él,
pero en el último momento, Luis logró girar y correr hacia el pueblo. Mientras corría, los lamentos de la Llorona resonaban en sus oídos, y la sensación de frío y tristeza lo seguía como una sombra. Finalmente, Luis llegó a su casa, jadeando y temblando de miedo. Cerró la puerta tras de sí y se desplomó en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Contó su experiencia a su familia, y sus padres lo abrazaron, agradecidos de que hubiera regresado sano y salvo. Desde ese día, Luis nunca más dudó de la leyenda de la Llorona y advirtió a todos sobre el peligro de encontrarse con ella en la oscuridad. La historia de Luis se propagó rápidamente por el pueblo y más allá, fortaleciendo aún más la leyenda de la Llorona. La gente continuó evitando el río durante la noche y se mantenía en casa, recordando siempre las advertencias de sus ancestros. La leyenda de la Llorona ha perdurado a lo largo de los siglos, transmitida de generación en generación. Su figura sigue siendo un recordatorio de los peligros del amor no correspondido, la traición y la desesperación. Aunque su historia está envuelta en tragedia, la Llorona continúa siendo una advertencia sobre los peligros de la noche y el poder de los espíritus atormentados. La historia de la Llorona sigue viva en los corazones de quienes la escuchan, y sus lamentos desgarradores continúan resonando en la oscuridad, buscando a sus hijos perdidos y recordando a todos el precio de la desesperación y la culpa. En las noches de luna llena, cuando el viento sopla a través de los árboles y el agua del río brilla bajo la luz de la luna, los habitantes del pueblo saben que el espíritu de la Llorona aún vaga, eterno en su búsqueda de redención. En la década de 1990, en un pequeño pueblo rural de México, comenzaron a circular historias sobre un extraño y aterrador ser conocido como el chupacabras. Los primeros avistamientos se reportaron en granjas y ranchos, donde los ganaderos encontraron a sus animales muertos de manera espeluznante. Las cabras, ovejas y otros animales presentaban marcas de colmillos en el cuello y sus cuerpos estaban completamente drenados de sangre. Los habitantes del pueblo, asustados y desconcertados, no sabían cómo explicar estos incidentes. Algunos culpaban a lobos o coyotes, mientras que otros creían que se trataba de una criatura sobrenatural. Pronto, los rumores sobre el chupacabras se propagaron y la leyenda comenzó a tomar forma. Las descripciones del chupacabras eran aterradoras. Los testigos afirmaban que se trataba de una criatura del tamaño de un perro grande, con ojos rojos y brillantes, garras afiladas y una piel escamosa similar a la de un reptil. Algunos decían que tenía alas membranosas que le permitían volar, mientras que otros aseguraban que se movía sigilosamente por el suelo, acechando a sus presas en la oscuridad de la noche. El miedo se apoderó del pueblo y los ganaderos comenzaron a tomar precauciones adicionales para proteger a sus animales. Sin embargo, las matanzas continuaron y la gente se sentía cada vez más impotente ante la presencia de esta criatura desconocida. Desesperados por detener las misteriosas muertes de sus animales, un grupo de hombres del pueblo decidió organizar una cacería para encontrar y eliminar a el chupacabras. Armados con linternas, rifles y valor, se adentraron en el bosque durante la noche, decididos a enfrentar a la criatura. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia inquietante que los acechaba. Los hombres se mantenían alerta, con los ojos bien abiertos, pero no lograban ver nada más allá de las sombras. De repente, uno de ellos divisó una figura oscura moviéndose rápidamente entre los árboles. Dispararon sus rifles, pero la criatura desapareció en la oscuridad. La cacería continuó durante varias noches, pero el chupacabras parecía ser siempre más astuto y elusivo que los hombres. Finalmente, una noche, lograron acorralar a la criatura en un claro del bosque. La figura oscura y amenazante se erguía ante ellos, con los ojos rojos brillando en la penumbra. Los hombres sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales mientras apuntaban sus rifles hacia la criatura. El chupacabras emitió un gruñido gutural y, antes de que los hombres pudieran reaccionar, se lanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente. En el caos que siguió, varios hombres resultaron heridos, pero finalmente lograron herir a la criatura, que huyó al bosque, dejando un rastro de sangre tras de sí. Tras el enfrentamiento, las autoridades locales decidieron investigar más a fondo la leyenda de el chupacabras. Se trajeron expertos en vida silvestre y biólogos para analizar las huellas y los restos dejados por la criatura.
Sin embargo, las conclusiones fueron inconclusas y los científicos no pudieron identificar qué tipo de animal podía haber causado las muertes de los animales. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, los relatos sobre el chupacabras continuaron propagándose. Algunos creían que se trataba de una criatura extraterrestre, mientras que otros pensaban que era el resultado de experimentos científicos fallidos. La leyenda seguía creciendo y la gente del pueblo seguía viviendo con el temor constante de encontrarse con la criatura en la oscuridad de la noche. Con el paso del tiempo, los avistamientos del chupacabras se extendieron a otras regiones de México e incluso a otros países de América Latina. La criatura parecía moverse de un lugar a otro, dejando un rastro de muerte y misterio a su paso. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir los avistamientos y la leyenda de El Chupacabras se convirtió en un fenómeno mediático. Las historias sobre la criatura variaban, pero todas compartían elementos comunes: los animales muertos, las marcas de colmillos en el cuello y los cuerpos completamente drenados de sangre. La gente seguía intentando encontrar una explicación racional, pero el chupacabras seguía siendo un enigma. Años después de los primeros avistamientos, el chupacabras regresó al pueblo donde todo había comenzado. Los ganaderos comenzaron a encontrar nuevamente a sus animales muertos de manera espeluznante, y el miedo y la paranoia se apoderaron de la comunidad una vez más. Los viejos rumores resurgieron y la gente se preparó para enfrentar a la criatura una vez más. Un grupo de jóvenes decidió retomar la cacería iniciada por sus antepasados. Armados con tecnología moderna y el conocimiento transmitido por sus abuelos, se adentraron en el bosque en busca de el chupacabras. La tensión era palpable mientras avanzaban, sabiendo que podrían estar enfrentándose a una criatura peligrosa y desconocida. Una noche, mientras exploraban una cueva en lo profundo del bosque, los jóvenes encontraron algo que los dejó sin aliento. Dentro de la cueva, descubrieron un nido lleno de huesos y restos de animales. En el centro del nido, vieron una figura oscura y temblorosa: el chupacabras. La criatura estaba herida y parecía debilitada, pero aún emitía una aura de peligro y misterio. Los jóvenes, sorprendidos por su hallazgo, decidieron capturar a la criatura y llevarla de vuelta al pueblo. Con cuidado y precaución, lograron inmovilizar a el chupacabras y lo transportaron en una jaula improvisada. Al llegar al pueblo, los jóvenes presentaron a el chupacabras a las autoridades y a los científicos locales. La criatura, debilitada pero aún viva, fue examinada detenidamente. Los expertos concluyeron que, aunque su apariencia era extraña y aterradora, el chupacabras no era una criatura sobrenatural ni extraterrestre. Se trataba de una especie desconocida de depredador nocturno, adaptado para cazar y alimentarse de la sangre de sus presas. El descubrimiento del chupacabras sorprendió a todos y generó un debate sobre la existencia de otras criaturas desconocidas en el mundo. Aunque el misterio de la criatura había sido resuelto en parte, la leyenda del chupacabras seguía siendo un recordatorio del miedo y la fascinación que lo desconocido puede generar. A pesar de la captura y el estudio del chupacabras, la leyenda de la criatura continúa viva en la memoria colectiva. Las historias sobre sus ataques y avistamientos siguen circulando, y la figura del depredador nocturno se ha convertido en un símbolo del miedo a lo desconocido y lo inexplicable. En el pueblo, la gente aún recuerda las noches de terror y los intentos de capturar a la criatura. Los jóvenes que capturaron a el chupacabras se convirtieron en héroes locales, y su valentía y determinación se transmiten de generación en generación. El chupacabras, aunque ahora conocido y estudiado, sigue siendo una presencia inquietante en la oscuridad de la noche. La leyenda continúa creciendo y evolucionando, y con cada nuevo relato, la historia del chupacabras se convierte en parte del folclore y la memoria cultural de México y América Latina. En la Ciudad de México, en las profundidades del bosque de Chapultepec, se encuentra una vieja casa conocida como la Casa de la Tía Toña. Esta casa ha sido el centro de numerosas historias y leyendas urbanas que han aterrorizado a generaciones. La leyenda dice que hace muchos años, una mujer mayor llamada Antonia, conocida por todos como la Tía Toña, vivía en la casa. Era una mujer solitaria y reservada, que dedicaba su vida a ayudar a niños huérfanos y abandonados. Antonia había heredado una considerable fortuna y decidió invertirla en la construcción de un refugio para los niños necesitados.
convirtió su hogar en un santuario lleno de amor y seguridad para aquellos pequeños que no tenían a dónde ir. Aunque la tía Toña era generosa y bondadosa, siempre hubo algo en su mirada que sugería una tristeza profunda y un pasado lleno de secretos. La tía Toña se ganó rápidamente la admiración y el respeto de los habitantes de la ciudad. Su casa, situada en un rincón apartado del bosque, se convirtió en un refugio seguro para los niños huérfanos y abandonados. Antonia les brindaba comida, refugio, ropa limpia y educación. Además, les ofrecía amor y cuidado, tratando de llenar el vacío que sus pequeñas almas sentían por la falta de una familia. A pesar de su bondad, la tía Toña se mantenía alejada de la sociedad. Rara vez salía de su casa y pocas personas podían decir que la conocían bien. Los niños hablaban de ella con cariño, pero también con un toque de misterio. Comentaban que a veces la veían llorar en la noche, mirando fotos antiguas y susurrando nombres que nunca mencionaba en voz alta. A medida que pasaban los años, la tía Toña comenzó a notar que algunos de los niños que acogía tenían problemas de comportamiento. Estos niños, marcados por el abandono y el maltrato, se volvían cada vez más difíciles de controlar. A pesar de sus esfuerzos por disciplinarlos con amor y paciencia, los problemas persistían. Una noche, la situación llegó a un punto crítico. Los niños, en un arranque de rebeldía, comenzaron a destrozar la casa y a comportarse de manera violenta. Desesperada y superada por la situación, la tía Toña intentó calmarlos, pero fue en vano. En un momento de desesperación y miedo, perdió el control y en un arrebato de ira y locura, terminó quitándoles la vida a los niños. La casa, que antes era un refugio de amor, se convirtió en un lugar de horror y tragedia. Después de la tragedia, la tía Toña quedó consumida por la culpa y el remordimiento. No podía soportar el peso de sus acciones y decidió quitarse la vida en la misma casa donde ocurrieron los terribles eventos. Se encerró en una de las habitaciones, rodeada de las pertenencias de los niños, y se quitó la vida. Desde entonces, la casa ha quedado abandonada, pero la leyenda de la tía Toña y los niños sigue viva en la memoria colectiva. Los habitantes de la ciudad evitaban pasar cerca de la casa, especialmente durante la noche. Decían que el lugar estaba maldito y que el espíritu de la tía Toña aún rondaba los pasillos, buscando redención por sus acciones. Poco después de la muerte de la tía Toña, comenzaron a circular historias sobre apariciones y eventos paranormales en la casa. Los valientes que se atrevían a acercarse a la propiedad afirmaban escuchar llantos y risas de niños, así como la figura de una mujer mayor vagando por los pasillos en penumbra. La casa se convirtió en un lugar de miedo y misterio. Los rumores se extendieron y la gente comenzó a hablar de las extrañas luces que se veían en las ventanas de la casa durante la noche. Algunos aseguraban haber visto sombras moverse detrás de las cortinas, mientras que otros afirmaban haber escuchado el sonido de una mecedora chirriando en una de las habitaciones. Con el paso del tiempo, la casa se volvió un lugar popular para los buscadores de emociones fuertes. Grupos de jóvenes se aventuraban en la noche para explorar la casa y comprobar si las historias eran verdaderas. Muchos regresaban con relatos aterradores de sombras que se movían, objetos que se desplazaban por sí solos y una presencia fría que los seguía en la oscuridad. Un grupo de adolescentes, decidido a documentar su experiencia, llevó cámaras y grabadoras de audio a la casa. Al revisar las grabaciones, encontraron imágenes borrosas de figuras y voces inexplicables en los audios. Los relatos de los jóvenes alimentaron aún más la leyenda, y la casa se convirtió en un lugar de peregrinación para los aficionados a lo paranormal. Intrigados por la leyenda, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar la casa y documentar cualquier actividad sobrenatural. Equipados con cámaras, grabadoras de audio y dispositivos de detección de energía, pasaron varias noches en la casa. A medida que exploraban, captaron voces inexplicables en las grabadoras y detectaron cambios bruscos de temperatura. Los investigadores también utilizaron dispositivos de captura de imágenes térmicas y lograron captar figuras humanas en lugares donde no había nadie. En una de las grabaciones, se pudo escuchar claramente una voz femenina susurrando: «Perdóname». Los investigadores concluyeron que la casa estaba habitada por el espíritu de la tía Toña y los niños, atrapados en un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento. Una noche, mientras los investigadores se encontraban en el sótano de la casa, comenzaron a escuchar pasos y susurros que se acercaban. De repente, una figura femenina apareció en la penumbra, con el rostro pálido y los ojos llenos de tristeza. Los investigadores, asustados pero decididos a documentar la experiencia, intentaron comunicarse con el espíritu de la tía Toña. Utilizando una tabla o ouija, intentaron establecer contacto con el espíritu. La tabla comenzó a moverse lentamente, formando palabras que expresaban el dolor y la culpa de la tía Toña. Los investigadores sintieron una abrumadora sensación de tristeza y comprendieron que la tía Toña buscaba redención por sus acciones.
Decidieron realizar una ceremonia de limpieza espiritual en la casa, con la esperanza de ayudar al espíritu a encontrar paz. Durante la ceremonia de limpieza espiritual, los investigadores encendieron velas y recitaron oraciones para guiar a los espíritus hacia la luz. En medio de la ceremonia, uno de los investigadores sintió una presencia fría y una mano invisible que tocaba su hombro. A través de una serie de susurros y movimientos, el espíritu de la tía Toña transmitió un mensaje de profundo arrepentimiento y dolor. La presencia parecía apaciguarse a medida que la ceremonia avanzaba, y los investigadores sintieron que el espíritu de la tía Toña finalmente encontraba algo de paz. Al terminar la ceremonia, la casa quedó en silencio, y la atmósfera pesada y opresiva pareció disiparse. Después de la ceremonia, la actividad paranormal en la casa disminuyó considerablemente. Aunque algunos afirman que todavía se pueden escuchar risas y llantos en la noche, la presencia de la tía Toña parece haberse apaciguado. La leyenda de la casa de la tía Toña sigue viva en las historias y relatos de los habitantes de la Ciudad de México, un recordatorio de la tragedia y el deseo de redención que persiste más allá de la muerte. Hoy en día, la casa sigue en pie, un monumento silencioso a la memoria de la tía Toña y los niños que perdieron la vida. Los visitantes que se atreven a explorarla sienten una mezcla de curiosidad y respeto por la historia que se esconde entre sus muros. La leyenda de la casa de la tía Toña continúa siendo parte del folclore local, recordando a todos la importancia de la compasión y el cuidado, y las trágicas consecuencias de la desesperación. En un tranquilo pueblo del estado de Guanajuato, existe un estrecho y oscuro callejón que ha sido el centro de innumerables historias y leyendas. Conocido como el Callejón del Diablo, este lugar ha sembrado el miedo en los corazones de los habitantes durante generaciones. Se dice que en este callejón ocurrieron eventos que desataron la ira de fuerzas oscuras y malvadas. El callejón, situado entre dos antiguas casonas coloniales, es tan estrecho que apenas permite el paso de una persona. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad, parecen estar impregnadas de una energía inquietante. Desde tiempos inmemoriales, los vecinos han evitado pasar por allí después del anochecer. La leyenda del Callejón del Diablo comenzó con la desaparición de un niño llamado Juanito. Juanito era un niño curioso y travieso, conocido por sus escapadas y aventuras. Una tarde, mientras jugaba con sus amigos cerca del callejón, decidió aventurarse en su interior, desafiando las advertencias de los mayores. Sus amigos, asustados por la reputación del lugar, se quedaron fuera, esperando a que Juanito regresara. Sin embargo, el tiempo pasó y Juanito no volvió. Desesperados, los niños corrieron a buscar ayuda. Los vecinos y la familia de Juanito organizaron una búsqueda, pero no encontraron ni rastro del niño. Desde ese día, el Callejón del Diablo se convirtió en un lugar maldito. Poco después de la desaparición de Juanito, comenzaron a circular historias sobre avistamientos de una sombra oscura y siniestra en el callejón. Los valientes que se atrevían a pasar por allí, afirmaban haber visto una figura oscura moverse entre las sombras. Algunos decían que se trataba del espíritu de Juanito, atrapado en el callejón por una fuerza maligna. La sombra, describían, tenía la forma de un hombre alto y delgado, con ojos brillantes que parecían observar a quienes se aventuraban en el callejón. Los relatos sobre la sombra aumentaron el temor entre los habitantes, quienes evitaban acercarse al lugar, especialmente durante la noche. Según una antigua historia, el origen del Callejón del Diablo se remonta a muchos años atrás, cuando un herrero llamado Don Esteban vivía en una de las casonas cercanas. Don Esteban era conocido por su habilidad para forjar herramientas y armas, pero también se decía que practicaba la alquimia y la magia negra. Don Esteban había hecho un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de riqueza y poder. Sin embargo, el diablo, conocido por su naturaleza traicionera, exigió más de lo que el herrero estaba dispuesto a dar. Una noche, el diablo apareció en el callejón para reclamar lo que le pertenecía. El encuentro fue violento y terminó con la desaparición del herrero. Desde entonces, el callejón quedó maldito y la sombra oscura comenzó a aparecer. Con el tiempo, la reputación del Callejón del Diablo se consolidó. Los vecinos contaban historias de personas que se atrevían a cruzarlo y desaparecían sin dejar rastro. También se hablaba de extraños ruidos y susurros que se escuchaban en la oscuridad, y algunos afirmaban haber sentido una presencia maligna que los observaba desde las sombras. La maldición del callejón se extendió por todo el pueblo, y las generaciones más jóvenes crecieron con el miedo inculcado por sus padres y abuelos. A pesar de ello, siempre había algún valiente o imprudente que decidía desafiar la leyenda, solo para regresar con el rostro pálido y el corazón lleno de terror. Un grupo de adolescentes, intrigados por la leyenda del Callejón del Diablo, decidió organizar una exploración nocturna. Armados con linternas y cámaras,
se aventuraron en el callejón, dispuestos a documentar cualquier actividad paranormal. Al principio, todo estaba en silencio, pero pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia inquietante. Mientras avanzaban, las linternas parpadeaban y las sombras parecían moverse a su alrededor. De repente, uno de los jóvenes sintió una mano fría que lo agarraba del hombro. Al girar, vio la figura oscura de la sombra con ojos brillantes que lo observaban. El grupo, aterrorizado, corrió de regreso al pueblo, jurando no volver nunca más. Intrigados por los relatos, un equipo de investigadores paranormales decidió explorar el Callejón del Diablo. Equipados con cámaras, grabadoras de audio y dispositivos de detección de energía, pasaron varias noches investigando el lugar. A medida que avanzaban, captaron voces inexplicables en las grabadoras y detectaron cambios bruscos de temperatura. Una noche, mientras grababan en el callejón, lograron captar una imagen borrosa de una figura oscura que se desvanecía en las sombras. Los investigadores también registraron sonidos de pasos y susurros en la oscuridad. Al analizar sus hallazgos, concluyeron que el Callejón del Diablo estaba habitado por una presencia maligna. Durante una de sus investigaciones, los investigadores decidieron realizar una sesión de espiritismo en el callejón. Utilizando una tabla o ouija, intentaron establecer contacto con la presencia que habitaba el lugar. La tabla comenzó a moverse lentamente, formando palabras que expresaban enojo y odio. De repente, uno de los investigadores sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo. El grupo, asustado, intentó reanimar a su compañero, pero sintieron una ráfaga de viento helado y una risa siniestra que resonaba en el callejón. La figura oscura apareció ante ellos, y los investigadores comprendieron que estaban enfrentándose al mismísimo diablo. Con esfuerzo, lograron reanimar a su compañero y abandonaron el lugar, jurando no volver jamás. Desesperados por liberar al pueblo de la maldición del Callejón del Diablo, los vecinos organizaron una ceremonia de limpieza espiritual. Un sacerdote y un chamán unieron fuerzas para realizar un ritual que purificara el lugar y alejara a la presencia maligna. Encendieron velas y sahumerios, y recitaron oraciones y cánticos mientras avanzaban por el callejón. A medida que la ceremonia avanzaba, los susurros y ruidos extraños se intensificaban. La figura oscura apareció varias veces, pero los rezos y cánticos parecían debilitar su presencia. Finalmente, con una última oración, el sacerdote y el chamán lograron sellar el callejón, atrapando al diablo y liberando al pueblo de su maldición. Desde la ceremonia de limpieza, la actividad paranormal en el Callejón del Diablo disminuyó considerablemente. Aunque algunos afirman que todavía se pueden escuchar susurros y ver sombras en la oscuridad, la presencia maligna parece haberse apaciguado. La leyenda del Callejón del Diablo sigue viva en las historias y relatos de los habitantes de Guanajuato, un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal que persiste en el mundo. Hoy en día, el callejón sigue en pie, un monumento silencioso a la memoria de aquellos que desaparecieron y a la valentía de quienes enfrentaron las fuerzas oscuras. Los visitantes que se atreven a explorar el callejón sienten una mezcla de curiosidad y respeto por la historia que se esconde entre sus paredes. La leyenda del Callejón del Diablo continúa siendo parte del folclore local, recordando a todos la importancia de la fe y la fortaleza ante las adversidades. En el estado de Chihuahua, en la ciudad capital del mismo nombre, hay una tienda de vestidos de novia llamada La Popular. Esta tienda ha sido famosa durante décadas no solo por sus hermosos vestidos, sino por un maniquí en particular, conocido como la Pascualita. La leyenda de la Pascualita ha capturado la imaginación y el miedo de los habitantes locales y visitantes por igual. La Pascualita apareció por primera vez en el escaparate de la tienda en marzo de 1930. Desde el momento en que fue exhibida, la figura del maniquí capturó la atención de todos los que pasaban por la tienda. El maniquí era extraordinariamente realista, con rasgos faciales detallados y una expresión enigmática que parecía seguir a los transeúntes con la mirada. Pronto comenzaron a circular rumores y teorías sobre la verdadera naturaleza de la Pascualita. La teoría más popular era que el maniquí no era en realidad un maniquí, sino el cuerpo embalsamado de la hija de la propietaria de la tienda. Según la leyenda, la hija de la dueña de la Popular, una joven llamada Pascuala Esparza, había muerto trágicamente el día de su boda tras ser picada por una araña venenosa. Incapaz de soportar el dolor de perder a su hija, la señora Esparza había decidido embalsamar el cuerpo de Pascuala y colocarlo en el escaparate de la tienda, para que pudiera vivir eternamente como la novia que nunca fue. La primera vez que la Pascualita fue colocada en el escaparate, vestida con un hermoso vestido de novia, los clientes y transeúntes quedaron impresionados por su realismo. Los detalles del maniquí eran inquietantes. El cabello parecía real, las manos mostraban líneas y pliegues, e incluso las uñas estaban cuidadosamente pintadas.
La expresión serena pero melancólica del rostro de la Pascualita solo añadía a su misterio. Los empleados de la tienda comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos afirmaban que sentían una presencia mientras trabajaban, como si la Pascualita los estuviera observando. Otros reportaban que el maniquí cambiaba de posición ligeramente durante la noche. Aunque algunos pensaban que se trataba solo de supersticiones, las historias continuaban acumulándose. A lo largo de los años, se han contado numerosas historias sobre encuentros extraños con la Pascualita. Los empleados de la tienda relatan que, durante las noches de guardia, han visto sombras moverse alrededor del maniquí y han escuchado susurros inexplicables. Algunos han afirmado haber visto lágrimas en los ojos del maniquí y otros dicen haber sentido una mano fría tocar la suya mientras ajustaban los vestidos. Clientes que han visitado la tienda también han tenido experiencias perturbadoras. Algunas novias que compraron sus vestidos en la Popular aseguran que tuvieron sueños en los que la Pascualita les hablaba o les daba consejos sobre su matrimonio. Otras dicen que sintieron una conexión inexplicable con el maniquí, como si estuviera viva. Intrigados por la leyenda, un grupo de investigadores paranormales decidió realizar una sesión espiritista en la tienda para intentar comunicarse con el espíritu de la Pascualita. Obtuvieron permiso de la dueña actual de la tienda y organizaron la sesión durante una noche en la que la tienda estaba cerrada. Utilizando una tabla ouija y otros instrumentos espiritistas, los investigadores intentaron establecer contacto con el espíritu de Pascuala Esparza. Al principio, no obtuvieron respuesta, pero luego comenzaron a sentir una presencia intensa y abrumadora. La tabla ouija se movió lentamente, formando las palabras «Estoy aquí». Los investigadores sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos y supieron que habían hecho contacto. Durante la sesión espiritista, los investigadores lograron obtener más información sobre la Pascualita. A través de preguntas y respuestas en la tabla ouija, el espíritu reveló detalles sobre su vida y su trágica muerte. Afirmó ser Pascuala Esparza y confirmó que había sido embalsamada y colocada en el escaparate por su madre. El espíritu también expresó su deseo de encontrar paz y descansar en paz. Los investigadores, conmovidos por la historia, prometieron ayudar al espíritu de Pascuala a encontrar la redención que tanto buscaba. Decidieron realizar una ceremonia de limpieza espiritual en la tienda, con la esperanza de liberar al espíritu de su cautiverio. Con la ayuda de un sacerdote y un chamán, los investigadores organizaron una ceremonia de limpieza espiritual en la tienda. Encendieron velas y sahumerios, y recitaron oraciones y cánticos mientras rodeaban a la Pascualita. La atmósfera en la tienda era tensa y expectante, y los participantes sintieron una mezcla de temor y esperanza. A medida que la ceremonia avanzaba, la presencia espiritual de la Pascualita parecía intensificarse. Los susurros y ruidos extraños se volvieron más pronunciados, y algunos participantes sintieron una presión en el pecho y una sensación de frío. Sin embargo, perseveraron en sus rezos y cánticos, determinados a liberar al espíritu atrapado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la atmósfera en la tienda comenzó a cambiar. La presión en el aire se alivió y los susurros desaparecieron. El espíritu de Pascuala Esparza, agradecido por la ayuda, transmitió un último mensaje de agradecimiento a través de la tabla ouija: «Gracias por liberarme». Los participantes sintieron una sensación de paz y alivio, y supieron que el espíritu de Pascuala había encontrado finalmente descanso. La ceremonia había sido un éxito y la Pascualita, aunque todavía inquietantemente realista, ya no parecía poseer la misma energía inquietante que antes. Desde la ceremonia de limpieza, la actividad paranormal en la tienda ha disminuido considerablemente. Aunque algunos afirman que aún se pueden sentir la presencia de Pascuala y escuchar susurros en la noche, la atmósfera en la tienda se ha vuelto más tranquila. La leyenda de la Pascualita sigue viva en las historias y relatos de los habitantes de Chihuahua, un recordatorio de la trágica historia de amor y pérdida que rodea al maniquí. Hoy en día, la Pascualita sigue en el escaparate de la Popular, atrayendo a visitantes y curiosos de todo el mundo. Los empleados de la tienda continúan tratando al maniquí con respeto, sabiendo que, en algún nivel, representa la memoria de una joven novia que nunca llegó a vivir su sueño. La leyenda de la Pascualita ha trascendido las fronteras de Chihuahua y se ha convertido en un fenómeno cultural. La historia ha sido objeto de documentales, programas de televisión y artículos de prensa. Escritores y cineastas han encontrado inspiración en la leyenda y han creado sus propias versiones de la historia. A pesar de la atención mediática y las especulaciones, la verdadera naturaleza de la Pascualita sigue siendo un misterio. ¿Es realmente el cuerpo embalsamado de Pascuala Esparza, o es simplemente un maniquí extraordinariamente realista? La respuesta quizás nunca se revele por completo, pero la leyenda de la Pascualita continúa fascinando y aterrorizando a quienes la escuchan. En la ciudad de Guanajuato, México, se encuentra un lugar conocido como el Callejón del Beso.
Este estrecho y pintoresco callejón ha sido el escenario de una de las leyendas de amor y tragedia más famosas del país. La historia se remonta a muchos años atrás, cuando dos jóvenes enamorados enfrentaron un destino desafortunado debido a las circunstancias que los rodeaban. El Callejón del Beso es famoso por la cercanía de sus balcones. Las paredes de las casas que lo forman están tan juntas que los balcones casi se tocan. Este peculiar diseño arquitectónico se convirtió en el escenario perfecto para una historia de amor prohibido y trágico. Ana era una joven hermosa y de buen corazón, hija única de un hombre adinerado y estricto. Su padre, conocido por su severidad y temperamento autoritario, la mantenía bajo constante vigilancia, preocupado por preservar la reputación de su familia. A pesar de las restricciones, Ana se enamoró perdidamente de Carlos, un joven minero humilde pero valiente y trabajador. El amor entre Ana y Carlos floreció en secreto, y ambos se encontraban en el Callejón del Beso para intercambiar promesas y caricias furtivas. La cercanía de los balcones les permitía hablar y besarse sin que nadie se diera cuenta. Su amor era profundo y sincero, pero las diferencias sociales y el control del padre de Ana representaban un obstáculo insuperable. El destino conspiró en contra de los enamorados cuando el padre de Ana descubrió su relación con Carlos. Enfurecido, prohibió a su hija volver a ver al joven minero y le advirtió que la castigaría severamente si desobedecía. Desesperada por la situación, Ana prometió obedecer, pero su corazón seguía perteneciendo a Carlos. Carlos, decidido a no renunciar a su amor, ideó un plan para encontrarse con Ana en el Callejón del Beso sin que nadie los descubriera. Utilizando sus habilidades como minero, Carlos escaló una de las paredes del callejón y logró llegar al balcón de Ana. Los dos amantes se abrazaron y compartieron un beso apasionado, sellando su promesa de nunca separarse. Sin embargo, el padre de Ana no tardó en enterarse del encuentro secreto. Una noche, mientras Ana y Carlos se encontraban en el balcón, el padre de la joven irrumpió en la habitación con furia descontrolada. En un arrebato de ira, el hombre empujó a Ana hacia el balcón, haciéndola perder el equilibrio y caer al vacío. Carlos, horrorizado, intentó salvar a Ana, pero fue en vano. La joven cayó desde el balcón y murió al instante. El corazón de Carlos se rompió en 1000 pedazos al ver a su amada yaciendo sin vida en el suelo del callejón. Desesperado y consumido por el dolor, Carlos tomó una decisión drástica. Subió al balcón y, con lágrimas en los ojos, se arrojó al vacío para unirse a su amada en la muerte. La trágica muerte de Ana y Carlos conmocionó a todo el pueblo. Los habitantes, conmovidos por la historia de amor y dolor, se unieron en el luto y erigieron un pequeño altar en el Callejón del Beso en honor a los jóvenes amantes. La leyenda de Ana y Carlos se convirtió en una historia de amor eterno, y el Callejón del Beso se transformó en un símbolo de la devoción y sacrificio de los enamorados. Poco después de la tragedia, comenzaron a circular historias sobre apariciones fantasmales en el Callejón del Beso. Los vecinos afirmaban haber visto sombras que se abrazaban y se besaban en los balcones. Otros decían haber escuchado susurros y lamentos en la oscuridad, como si los espíritus de Ana y Carlos siguieran buscando consuelo en su amor eterno. A medida que pasaban los años, los avistamientos se volvieron más frecuentes y detallados. Algunos testigos aseguraban haber visto a una pareja de jóvenes, vestidos con ropa antigua, caminar de la mano por el callejón, desapareciendo en la penumbra. La leyenda de los amantes trágicos se mantuvo viva en la memoria colectiva del pueblo. El Callejón del Beso se convirtió en un lugar de peregrinación para los enamorados y los curiosos. Las parejas jóvenes visitaban el callejón para honrar la memoria de Ana y Carlos, intercambiando besos y promesas de amor eterno. Los turistas, fascinados por la historia, exploraban el lugar con la esperanza de experimentar un encuentro sobrenatural. Una noche, un grupo de jóvenes decidió pasar la noche en el callejón para documentar cualquier actividad paranormal. Armados con cámaras y grabadoras de audio, se instalaron en el balcón de Ana y esperaron. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a escuchar susurros y risas, y las cámaras captaron sombras que se movían en la penumbra. Intrigados por los avistamientos, los jóvenes decidieron realizar una sesión espiritista para intentar comunicarse con los espíritus de Ana y Carlos. Utilizando una tabla o ouija, comenzaron a hacer preguntas y a invocar a los amantes trágicos. Al principio, no obtuvieron respuesta, pero luego la tabla comenzó a moverse lentamente, formando las palabras «Estamos aquí». Los jóvenes sintieron una presencia abrumadora y un escalofrío recorrió sus espinas dorsales.
Continuaron haciendo preguntas y los espíritus revelaron detalles sobre su amor y su trágico destino. Los jóvenes, conmovidos por la historia, prometieron mantener viva la memoria de Ana y Carlos y contar su historia a futuras generaciones. Decididos a ayudar a los espíritus de Ana y Carlos a encontrar paz, los jóvenes organizaron una ceremonia de limpieza espiritual en el Callejón del Beso. Con la ayuda de un sacerdote y un chamán, encendieron velas y sahumerios, y recitaron oraciones y cánticos para guiar a los espíritus hacia la luz. La atmósfera en el callejón era tensa y expectante, y los participantes sintieron una mezcla de temor y esperanza. A medida que la ceremonia avanzaba, los susurros y ruidos extraños se intensificaban. Sin embargo, los rezos y cánticos parecían apaciguar a los espíritus. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la atmósfera en el callejón comenzó a cambiar. La presión en el aire se alivió y los susurros desaparecieron. Los participantes sintieron una sensación de paz y supieron que los espíritus de Ana y Carlos habían encontrado finalmente descanso. Desde la ceremonia de limpieza, la actividad paranormal en el Callejón del Beso disminuyó considerablemente. Aunque algunos afirman que todavía se pueden sentir la presencia de Ana y Carlos y escuchar susurros en la noche, la atmósfera en el callejón se ha vuelto más tranquila. La leyenda de los amantes trágicos sigue viva en las historias y relatos de los habitantes de Guanajuato, un recordatorio de la devoción y sacrificio que persiste más allá de la muerte. Hoy en día, el Callejón del Beso sigue siendo un lugar de encuentro para enamorados y turistas de todo el mundo. Las parejas visitan el callejón para intercambiar besos y promesas, creyendo que al hacerlo, su amor será bendecido por los espíritus de Ana y Carlos. La leyenda del Callejón del Beso continúa fascinando y emocionando a quienes la escuchan, recordando a todos la importancia del amor y el sacrificio.